Vamos a ir comenzando con la clase del día de hoy. Vamos a tratar de hacer como un repaso general de algunos conceptos básicos del tema 3 siempre. Y lo vamos a hacer con el ejercicio que nos había quedado prácticamente inconcluso la semana pasada, si ustedes se recuerdan, en donde el ingreso era 50, el precio de X era 10 y el precio de Y era 5, y en donde las cantidades no me quedaban en la misma fila. Es decir, la cantidad de X es 2 y la cantidad de Y en equilibrio es 6. Entonces, vamos a continuar con ese ejercicio para graficarlo y vamos a hacer cambio en precios. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Y ya se los estoy dando aquí para graficar la línea de restricción presupuestaria. Ingresos reales. Ingresos reales. El primer ingreso real, y que ya le doy la fórmula, es el ingreso real de X. Ok, entonces el primer ingreso real es el ingreso real de X. Ingreso entre el precio de X. ¿Cuánto sería aquí? ¿Qué tengo que dividir? 50 entre 10. Ajá, muy bien. Esto es igual a 5. 5. Muy bien. ¿Cómo quedaría aquí la coordenada? 5,0. 5,0. Muy bien. En este caso, jóvenes, económicamente, ¿cómo se lee esa coordenada? ¿Cuál sería la conclusión a la que podemos llegar con ese 5,0? Que al consumir un máximo de 5 unidades de X, cuando no se consume nada de Y. Correcto, muy bien. Puede consumir máximo 5 unidades de X cuando no consume nada de Y y tiene ingreso de 50 y precio de 10 para el bien X. Ahora, calculen el ingreso real de Y, calcúlenlo ustedes. 50 entre 5 igual a 10. Correcto, muy bien. Muy bien, excelente. ¿Cuál sería la coordenada en este caso? 0,10. 0,10. ¿Cómo lo leerían o cómo lo interpretarían económicamente ese 0,10? Que el consumidor puede adquirir máximo 10 unidades en Y si no consume en X. Correcto. Igual ustedes, cuando yo les hago este tipo de preguntas, lo pueden responder que no sea tácito como yo se los he dictado. Interprétenlo ustedes, con sus propias palabras, cómo lo dicen, ¿ok? Lo pueden hacer de esa forma, no necesariamente solamente cambiando lo que yo dije. Ustedes lo pueden analizar con sus propias palabras. Ahora, vamos a hacer la gráfica, porque lo que me pide es la línea de restricción presupuestaria. Entonces, para eso necesitamos los dos ingresos reales, que los dos ingresos reales son dos coordenadas, pero en este caso son dos interceptos, específicamente dos puntos que se ubican en los ejes, ¿ok? Entonces, 5,0, ¿en qué eje iría? 5 para X. la X y 0 para Y. Muy bien, en X, 5 para X y 0 para Y. Vamos a colocarlo aquí, sí, aquí. Y recuerden, este es un punto, es una coordenada. Perfecto. 0 para Y, 5 para X. Ahora, el 0,10, ¿en dónde lo colocan? En la Y. En el eje vertical. En el eje de la Y, muy bien. Excelente. 10. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que en este caso, ay, Dios mío. Que en este caso, el 0 lo tienen las X y como máximo puedo consumir 10 unidades de Y. Ahora, ¿qué harían ustedes para obtener una línea ahí? Unir los Las dos puntos. coordenadas. Unir las dos coordenadas. Muy bien. Y esa sería la línea de restricción presupuestaria. Recordemos que la línea de restricción presupuestaria lo que hace es reflejarme las combinaciones de X y de Y que yo puedo consumir máxima dependiendo mi ingreso y mis precios. Entonces, lo que me está diciendo esa línea de restricción presupuestaria es que lo máximo que yo puedo consumir llega hasta la línea azul, ¿sí? Hasta la línea azul, como la frontera de posibilidades de producción. Se lee casi prácticamente de la misma forma. Ahora, segundo punto, vamos a ponerlo aquí. Segundo punto, grafique el punto de equilibrio. ¿Qué curva se dibuja en ese punto? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Punto de equilibrio, ¿cuál es? El 2 y el 6. Ajá, y como coordenada, ¿cómo lo leen? 2,6. 2,6. Ajá, muy bien. Entonces serían 2, vamos a ponerlo aquí el 6. Recuerden que en un punto, ese punto tiene que tocar
a la línea de restricción presupuestaria, porque es una combinación que me cumple gastarme todo el ingreso. Es decir, me cumple la restricción presupuestaria. Es lo máximo que puedo consumir. Ahora, ¿qué curva tengo que dibujar aquí en este punto de equilibrio? La curva de indiferencia. La curva de indiferencia. Muy bien. La voy a dejar amplia porque a las 10 de la mañana la dejé muy cerrada. Y se me podían cruzar. Recuerden, pregunta. ¿Cuáles son las características de una curva de indiferencia? Típica. Que es pendiente negativa, Ujú, convexa al origen ujú. y nunca se intercepta. Correcto. Perfecto, muy bien. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa, miren. Es decir, que yo siempre voy a estar sacrificando uno de los dos bienes por aumentar el otro. Eso significa pendiente negativa. Que tengo esa disyuntiva. Que si yo quiero aumentar X, tengo que renunciar a Y. Igualmente, lo de convexidad significa que todas las combinaciones que el consumidor preferiría, es decir, prefiero pero no puedo llegar a ellas, están por arriba de la curva. ¿Ok? Todas las combinaciones preferidas están por arriba de la curva. Es decir, todas aquellas combinaciones que tienen mayor utilidad y que yo hubiera querido estar ahí, es decir, hubiera preferido estar ahí, están por arriba de la curva de indiferencia. ¿Sí? Y eso es lo que me permite ver la convexidad. Que todo lo que esté por arriba, miren, todos estos puntos que no están en la curva de indiferencia, yo hubiera querido estar ahí, porque esos puntos, esas combinaciones, me dan mayores satisfacciones, me dan curvas de indiferencia más altas. ¿Y en dónde quiere estar el consumidor? ¿En curvas de indiferencia más altas o más bajas? ¿Mayor satisfacción o menor satisfacción? Usen su intuición. ¿Ustedes quieren mayor satisfacción o menor satisfacción como consumidores? Mayor satisfacción. Mayor satisfacción. Ajá. ¿Y en dónde obtengo mayores satisfacciones? ¿En curvas de indiferencia? ¿Arriba o abajo? Arriba. 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 Todo lo que esté por arriba de esa curva de indiferencia da mayor satisfacción. Sin embargo, lo que les decía el lunes o el martes, no puedo llegar hasta estos puntos. ¿Por qué? Porque mi restricción presupuestaria no me permite llegar hasta ahí. ¿Sí? Entonces son mis combinaciones preferidas. Aquí hay un mapa de indiferencias, pero yo no puedo llegar a todas estas curvas de indiferencia. ¿Por qué? Porque mi restricción presupuestaria me limita a llegar hasta esas utilidades. ¿Ok? Muy bien, Juan. Mayor satisfacción, arriba, perfecto. Recuerden, las combinaciones, lo voy a poner aquí, las combinaciones preferidas, eso lo explico en el video y se ve en la gráfica, las combinaciones preferidas están por arriba de la curva de indiferencia y eso es lo que me determina la convexidad, y las no preferidas están por debajo de la curva de indiferencia. ¿Y cuáles serán las combinaciones indiferentes? ¿En dónde se ubicarán? Sobre la curva de indiferencia. Sobre la misma curva de indiferencia. Eso se los expliqué el martes, y se los explico en el video también. Todos los puntos que estén en la curva de indiferencia son combinaciones que al consumidor le dan indiferencia. ¿Por qué? Porque todos estos puntos le dan la misma satisfacción. Todas esas combinaciones le dan la misma satisfacción. En cambio, este punto de las preferidas dan mayor satisfacción, porque aquí probablemente hay una curva de indiferencia más alta. En cambio, las que están por debajo de mi curva de indiferencia de equilibrio son no preferidas. ¿Por qué? Porque dan menor satisfacción. Correcto, Juan. Excelente. Muy buen ejemplo. Cuando vamos a una tienda, me dice Juan en el chat, y vemos un par de zapatos y nos gustan, y nosotros decimos, esos zapatos me darían una satisfacción, una felicidad enorme, pero no los compramos porque nos limitamos a nuestro presupuesto. Muy bien, perfecto. No puedo llegar a esos zapatos que yo quisiera llegar, que es este punto. ¿Por qué? Porque el presupuesto me limita. Excelente, Juan. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo, excelente. Ok, pasemos entonces a responder la curva que hay que dibujar. Sería curva de indiferencia. De indiferencia. Ahora, me pide también calcular la tasa marginal de sustitución en equilibrio y explicar el resultado.
La tasa marginal de sustitución en equilibrio es negativo precio de X entre precio de Y. Entonces, en este caso sería menos 10 entre 5, porque esos son los precios. ¿Cuánto es esto? Negativo 2. Negativo 2. Esa sería la tasa marginal de sustitución. ¿Qué costo es la tasa marginal de sustitución? ¿Cómo le llamamos a ese costo? Como dijo Lee, que no le escuché. ¿Qué costo está implícito o es parte de la tasa marginal de sustitución? ¿Cuál es el costo que me estaría dando la tasa marginal de sustitución? ¿De oportunidad o no? Costo de oportunidad. ¿Por qué dudan, jóvenes? Parece que están adivinando. No han estudiado, ¿verdad? Costo de oportunidad. La tasa marginal de sustitución es un costo de oportunidad, porque me está diciendo que yo estoy sacrificando y me está cuantificando el sacrificio. ¿Sí? El consumidor renuncia ¿a cuántas unidades en este caso? A 2. A 2. A 2, muy bien, a 2. Renuncia a 2 unidades de Y por obtener o por adquirir una unidad adicional de X. El consumidor renuncia a 2 unidades de Y para adquirir una adicional de X. Adquirir, consumir, obtener son sinónimos. Listo, entonces pasemos a cambios en precio. Escenario 2. Suponga que ahora el precio de X es 5, ya no es 10. Pasó de 10 a 5, ya no es 10. Ahora es 5. Y el precio de Y se mantiene en 5 y el ingreso se mantiene en 50. Es decir, estas dos variables, estas dos últimas variables, tanto el precio de Y como el ingreso, se mantienen constantes. Ceteris paribus, para que se recuerden de eso de principio. Entonces, me dice aquí, calcule el nuevo equilibrio del consumidor. ¿Y qué es lo primero que tenemos que encontrar? Lo primero que tenemos que encontrar en este caso, porque cambió el precio, es la primera condición de equilibrio. Miren, se modificó este. Eso quiere decir que esta división, esa columna que nosotros teníamos inicialmente dividiéndola entre 10, va a cambiar, porque ahora el precio no es 10, ahora el precio es 5. Sin embargo, esta columna se mantiene igual. ¿Por qué? Porque las utilidades no cambiaron y el precio de Y se mantiene en el mismo valor. Entonces, vamos a tener que volver a calcular esta columna en la tabla inicial. Y me voy a ir para arriba a la tablita inicial. Aunque yo creo que ya la haya calculado. Esperen, vamos a borrar los valores. Entonces, tenemos que volver a calcular esta columna. ¿Sí? La utilidad marginal de X entre el precio de X. ¿Por qué? Porque cambió el precio de X. Ya el precio de X no es 10, ahora es 5. Sin embargo, el precio de Y se mantiene, entonces esta columna no cambia. Esa columna se mantiene. Ahora, dividan entonces la utilidad marginal de X entre el nuevo precio que es 5. 5. 3.6. 3.2. Sí. 3. 3. 2. Sí. 1.4. 1.4. Muy bien. Entonces, encontremos la primera condición de equilibrio. ¿En dónde se igualan estas dos últimas columnas? 3.6. Ajá. ¿Qué otro? 3. El 2 y el 3. Ok, entonces el par A, el par B y el par C. Recuerden, esta columna es X y esta columna es Y. Entonces, ahora, sabiendo esto, me voy a ir para abajo a mostrarles la segunda condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. Gasto en X más gasto en Y es igual al ingreso. Conocemos el nuevo precio de X que es 5, el nuevo precio de Y, bueno, el precio de Y que es 5 se mantiene en 5 y el ingreso que es 50. Encuentren las cantidades de equilibrio, ¿ok? Me voy a regresar a la tabla para que encuentren las cantidades de equilibrio. Y me dan la respuesta. Es con el parcel. Con el par C. Muy bien, muy bien. A todos ya vieron que el par C
2 y 2, es decir, cantidad 5 y 5 es el equilibrio. Entonces, ya tenemos el equilibrio. Lo único que yo voy a poner todos los pares para que cuando yo suba esta parte a la carpeta, que se me olvidó compartírselas, y Walter y Lilian no me acordaron de mandarles el enlace, tengan todo eso ahí. Hoy se las comparto, ¿ok? Cantidad de X, aquí es 2 y aquí es 1. Serían 10 más 5, 15, no es. En el otro par, en el par B, me estoy regresando para ver los pares. En el par B es 4 y 2. 4, 2, 20, 10, 30, más igual a 50. Ahora estoy poniendo las respuestas del par A y el par B. Y aquí es 5, 5, 25, 25, 50. Entonces la cantidad de equilibrio sería 5 unidades para X y 5 unidades para Y. La coordenada de equilibrio, ¿cómo me quedaría? 5 para X, 5 para Y. 5,5. 5,5, correcto, muy bien. Ahora me dice, grafique el nuevo equilibrio. Grafique el nuevo equilibrio, es decir, tengo que volver a hacer línea de restricción presupuestaria, tengo que volver a hacer, poner el punto de equilibrio y dibujar la otra curva que aparece ahí. Vamos a ver. Volver a calcular, ¿qué ingreso tendríamos que volver a calcular? 50 entre 5 ¿Cómo se llama eso? Ingresos reales. ingresos reales. ¿De quién? ¿Pero solo de quién? De X. X. Muy bien, porque fue el precio de X el que cambió. Delta es cambio, ¿ok? Delta es cambio, el que cambió. Yo espero que ustedes así escriban cuando vayan a clases presenciales, que encuentren como palabras o símbolos en latín, pónganle que les acorten las palabras y entonces así uno escribe más rápido. O uno mismo crea sus propias siglas. Al tiempo uno se le olvidan, pero durante las clases no. Un consejo usando que les doy. Entonces, en este caso sería el ingreso real de X2, ¿verdad? El ingreso real de Y no lo calcularíamos. Ya vamos a ver por qué. Ingreso real de X2 sería 50 entre 5, lo que me decía el compañero. 50 entre 5, ¿cuánto es? 10. 10. ¿Cómo quedaría la coordenada en este caso? 10,0. 10,0. ¿Por qué no calculo el ingreso real de Y? Porque es el mismo. Porque es el mismo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no varió el precio. Porque el precio de Y no se modificó. Muy bien, el único que se modificó fue el precio de X. Perfecto. Entonces, fíjense bien, vamos a ir a colocar este valor a la gráfica inicial, porque no es que vamos a hacer otra gráfica, sino que en la misma gráfica vamos a graficar el nuevo equilibrio y vamos a responder esto, ¿ok? Dibuje la curva precio-consumo. Entonces, 10,0. ¿En dónde iría ese 10,0? Eh, ¿En el eje? Las En X. el eje de las En X. el eje de las X. Muy bien, en el eje de las X. Muy bien. Y el ingreso real de Y se mantiene en el mismo punto, es decir, la curva nace del mismo punto en Y, pero llega a un punto diferente en X. Y esta sería la línea de restricción presupuestaria 2. Ahí me quedó fea, pero bueno, ustedes la hacen bonita con la regla. ¿Qué me hace falta dibujar aquí para tener el equilibrio? La curva de indiferencia. Ajá, pero ¿en dónde yo ubico la curva de indiferencia? En la nueva línea de restricción presupuestaria. ¿Pero qué se tiene que dibujar en esa línea de restricción presupuestaria? ¿Qué punto? De equilibrio. El punto de equilibrio, muy bien. ¿Cuál es el punto de equilibrio en este caso? 5 y 5. 5 y 5, excelente. 5 y 5. Y este sería el equilibrio 2. Y aquí entonces dibujo, como me decía la compañera, ahora sí, ay, qué feo me quedó eso. Como me decía la compañera, dibujo la curva de indiferencia. Y esta sería mi curva de indiferencia 2.
Curva de indiferencia 2. ¿Se fijaron qué fue lo que pasó, verdad? Cuando cambió el precio. ¿Qué fue lo que pasó con las cantidades de X cuando cambió el precio? Con las cantidades de equilibrio. Aumentaron. Aumentaron. ¿Pero qué tuve que sacrificar? El de Y. Las cantidades de Y. Muy bien. Miren, yo sacrifiqué esta área por aumentar toda esta área. ¿Sí? Ahí está el sacrificio. Si ustedes se fijan, la curva de la línea de restricción presupuestaria no se desplazó completamente. ¿Por qué no se desplazó completamente? Porque lo que cambió fue el precio de uno de los dos bienes. Y cuando cambian los precios de uno de los dos bienes, lo que cambia dentro de las gráficas son las pendientes. Miren, aquí la línea de restricción presupuestaria lo que hizo fue pivotear o desplazarse sobre el mismo eje. Si ustedes se fijan, también los ingresos reales incrementaron, ¿lo ven? A medida van bajando los precios, ¿qué va pasando con mi restricción presupuestaria? Se modifica y esos ingresos reales tienden a cambiar. En este caso, como el precio bajó, el ingreso... Hay más consumidores. Ajá, el ingreso real aumenta, ¿ok? Como el precio bajó, el ingreso real aumenta. Y aquí hay un pivoteo, miren, hacia la derecha. Se desplaza hacia la derecha, pero no cambia completamente, no se desplaza completamente, sino que lo que cambió aquí fueron las pendientes. Ahí lo que cambió fue la pendiente de la línea de restricción presupuestaria y también la pendiente de la curva de indiferencia. Es decir, esos cambios que van a haber entre que cuánto decido renunciar yo de Y por aumentar X. ¿Sí? Esos costos de oportunidad. Vaya, lo que cambiaron fueron los costos de oportunidad, para que sea como más entendible. Cuando se mueve de esta forma, lo que cambian son los costos de oportunidad, porque están cambiando las pendientes. Ahora, dibujemos la curva precio-consumo. Vamos a ver quién se recuerda cómo dibujar una curva precio-consumo. Se unen los dos puntos de equilibrio, creo. Correcto, muy bien. Se unen los dos. Ay, Dios mío, qué fue malo eso. Se unen los dos puntos de equilibrio. Y esta sería la curva precio-consumo. La curva precio-consumo es la unión de los puntos de equilibrio cuando cambia el precio de uno de los dos bienes. En este caso, si ustedes observan, lo que hace esta curva precio-consumo es dibujar o esquematizar en una gráfica la trayectoria de movimiento de las decisiones del consumidor cuando cambia el precio. ¿Sí? Esta es la trayectoria, cómo se movió el consumidor cuando cambió el precio del producto. Está aquí. Ahí. Es la trayectoria de cómo va tomando decisiones el consumidor cuando le cambian el precio. Este sería un ejercicio completo, jóvenes. ¿Sí? Este es como un tipo de ejercicio completo. Ahora, cuando regresemos de vacaciones, vamos a ver la parte de qué pasa cuando cambian el ingreso. Y, ok, como les decía, ahí lo que va cambiando son las pendientes. Entonces, como cambian las pendientes, yo tengo que volver a calcular una tasa marginal de sustitución. ¿Por qué? Porque cambió el precio de X. Entonces, el costo de oportunidad también se modifica porque cambiaron las pendientes. Menos 5 ahora entre 5, porque ahora el precio de X es 5. ¿Cuánto es esto? 1. Negativo. Menos 1. Entonces, el análisis, ¿cómo sería? El consumidor renuncia a Una unidad. Una unidad. una unidad, correcto. Una unidad de Y para obtener una adicional de X. Me dice el último inciso. Grafique la curva de demanda individual para el bien X. Grafique la curva de demanda individual para el bien X. ¿Qué valores o qué variables necesito tener para dibujar esa curva de demanda individual? El precio de X y las cantidades en equilibrio. Muy bien. El precio de X, espérenme, aquí me equivoqué de color. El precio de X, 1, el inicial, el primerito que teníamos. El precio de X2, cuando bajó. Cantidad de equilibrio de X1, es decir, cuando teníamos el precio inicial. Y cantidad de equilibrio 2, cuando teníamos el precio 2, cuando bajó el precio. ¿Cuánto era el precio inicial? 10. 10.
¿Y cuánto se consumía en equilibrio de X cuando teníamos el precio de 10? 2. 2. ¿De dónde saca el 2 la compañera? De arriba, miren. Está aquí, miren. Cuando el precio era 10, ¿cuánto era la cantidad de equilibrio? 2. Entonces, vamos a ver, ahí, 2. Y cuando bajó a 5, ¿cuánto es la cantidad de equilibrio? ¿Cuánto consume el consumidor en equilibrio? 5. 5. 5. Muy bien. Ahora, esto que ustedes están viendo acá son coordenadas. Todo lo que tiene que ver con cantidades, sin importar qué bien sea, van a ser las X. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con cantidades, sin importar si es X o Y, van a ser el eje de las X, gráficamente. Y todo lo que tiene que ver con precios, van a ser el eje de las Y. Entonces, las coordenadas en este caso me quedarían 2,10 y 5,5. ¿Ok? Porque siempre, cuando yo grafico demanda individual o de mercado, el eje de las X son las cantidades y el eje de las Y son los precios, ¿ok? El bien que sea, no importa, pero para dibujar demanda individual, eje de las X, las cantidades, eje de las Y, los precios, ¿ok? ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que si lo que le están pidiendo a usted es la curva de demanda del bien Y, ¿qué es lo que va a colocar usted? Precio de Y1, precio de Y2. Cantidad de equilibrio de Y1, cantidad de equilibrio de Y2. ¿Ok? Lo que va a cambiar es esto, pero se van a ubicar siempre en la misma posición o en el mismo eje, ¿ok? Porque lo que me interesa saber es que las cantidades son las X y los precios, sin importar el bien, son las Y, ¿ok? Ok, vayamos uniendo los puntos entonces. 2,10. Vamos, yo lo estoy haciendo bosquejado. 2,10. Y el otro punto es 5,5. ¿Qué me hace falta ahí para obtener una curva o una línea? Unir los puntos de equilibrio. Unir los puntos de cantidad demandada y esos no son puntos de equilibrio. ¿Ok? No son puntos de equilibrio. Son las coordenadas de la demanda del consumidor. Demanda individual. Recuerden, esta es demanda individual porque lo que tenemos siempre en las tablas son consumidores representativos. Consumidores representativos. Y miren, se fijan que tiene pendiente negativa, ¿verdad? La curva. Es decir, que a medida baja el precio, ¿qué va a pasar con las cantidades de consumo, cantidades consumidas de ese bien? Va a aumentar. Van a aumentar. ¿Sí? La ley de demanda, ¿se recuerdan? ¿Qué me decía la ley de demanda? A menor precio, mayor cantidad. O a mayor precio, menor cantidad. Van en sentido contrario. Eso es lo que les está diciendo. Disminuye, miren, sentido contrario. Aumenta. Son contrarios. Más y menos van en dirección opuesta. Entonces, tienen esta forma. Tiene pendiente negativa. La curva de demanda.